bienvenidos a una receta más de Sabores Venezolanos Internacional. En el día de hoy les voy a enseñar una excelente receta para que puedan generar ingresos extras. Les voy a enseñar a hacer torta imposible en vasitos como este, listos para vender. Es muy fácil de hacer. Les voy a enseñar sabor a vainilla y sabor a chocolate, que sería choco flan. Así que no te puedes perder esta receta y acompáñame a prepararla. Lo primero que les voy a enseñar es hacer el caramelo líquido que vamos a utilizar para nuestra torta imposible en vasitos. Vamos a añadir en una olla que sea alta, puede ser menos alta que esta, pero que sea alta. Vamos a añadir una taza de azúcar, que son aproximadamente 250 gramos de azúcar. El siguiente ingrediente que tenemos que utilizar es media taza de agua, que serían 125 ml de agua, pero todavía no se la vamos a añadir, sino que vamos a llevar al fuego el azúcar hasta que se derrita. Muchas personas me han escrito que se les dificulta mucho hacer el caramelo porque no les queda bien, pero si siguen al pie de la letra lo que yo les estoy indicando en este video, les aseguro que el caramelo les va a quedar perfecto. Así que acompáñenme a llevar el azúcar a la hornilla. El azúcar se va a empezar a derretir y con ayuda de una paleta vamos a ayudarle dando vueltas para que se derrita muchísimo más rápido y no se nos vaya a quemar lo que es el caramelo. Después que el azúcar esté ya derretida por completo, vamos a añadirle media taza de agua, la cual debe estar muy caliente para evitar que el choque térmico sea muy fuerte y nos vaya a quemar. Y con mucho cuidado se la vamos a colocar. Después le vamos a dar vueltas y lo vamos a dejar cocinar por unos minutos más hasta que ustedes vean que el caramelo está completamente líquido. Ya aquí el caramelo está completamente líquido, así que lo voy a retirar del fuego. Vamos a esperar a que enfríe un poco y continuemos con la receta. Ahora les voy a enseñar a hacer la mezcla del pastel, de la torta, para nuestro postre de torta imposible en vaso. Lo primero que vamos a hacer es añadir en un bol la mantequilla, la cual debe estar en temperatura ambiente. Y vamos a añadir el azúcar y vamos a unir ambos ingredientes muy bien. Si ustedes tienen una batidora, lo pueden hacer con su batidora. Sin embargo, yo lo hago de esta manera. Para aquellas personas que no tienen batidora, que no tienen los implementos necesarios, no se vayan a detener y vean que los postres o las recetas que yo les enseño también la pueden hacer con los utensilios que tengan a la mano, para que no tengan una excusa para no emprender y de alguna manera motivarlos a que puedan generar un dinerito extra. Ahora que ya hemos unido la mantequilla o la margarina y el azúcar, vamos entonces a ir añadiendo uno a uno los huevos. Es recomendable siempre abrir el huevo en otra taza por si está dañado, no vayamos a dañar toda la mezcla. Lo vamos añadiendo poco a poco. Vamos a añadir el otro huevo. Solamente para la mezcla del pastel o de la torta vamos a utilizar 3 huevos. Los otros 4 huevos que quedan son para la preparación del flan. Y aquí hemos añadido 2 huevos. Unimos muy bien. Y ahora vamos a añadir el último huevo. Igual recuerden que en la descripción del video estará por escrito las cantidades específicas que siempre utilizo para hacer mis recetas. Ahora vamos a añadir un poquito de vainilla, aproximadamente una cucharada. Eso ya es al gusto, también es opcional, pero le da un sabor muy delicioso a lo que es nuestro ponqué, nuestra torta, y ayuda a aligerar y a quitar el olor a huevo de la mezcla. Ahora vamos a unir los ingredientes secos, que sería la harina de trigo, 200 gramos de harina de trigo y 2 cucharaditas de polvo de hornear. Lo vamos a ir añadiendo poco a poco a nuestra preparación, pasando por un colador que se llama cernir los ingredientes secos. Eso nos va a ayudar a que nuestra preparación no tenga grumos y para que también
también quede más esponjoso nuestro bizcocho, nuestro pastel, nuestra torta. Y vamos a ir añadiendo la leche. ¿Cuánto vamos a utilizar de leche? Media taza, que serían 125 ml de leche líquida. Vamos a ir intercalando un poquito de leche, un poquito de harina de trigo, pero recordemos que siempre debemos finalizar con harina de trigo. Si has llegado a esta parte del video es porque te está gustando tanto la receta como a mí, así que te invito a que me lo hagas saber en los comentarios. Cuéntame de dónde me estás viendo, si has preparado o has probado alguna vez esta torta imposible y qué tal te parece la idea de prepararlos en vasitos de postre para vender. Y aquí tenemos lista nuestra mezcla. Ahora acompáñame a preparar la mezcla de flan o quesillo, como le dicen en mi país, para después poder armar lo que es nuestra torta imposible. Para hacer el flan lo que vamos a hacer es en una licuadora o en una taza, si no tienen licuadora, vamos a ir colocando todos los ingredientes, los cuales serían 4 huevos. Vamos a ir colocándolo uno a uno. Vamos a utilizar una lata de leche condensada de 395 gramos. También pueden hacer ustedes mismos la leche condensada. Yo tengo un video donde les enseño cómo hacer la leche condensada. Eso va a depender del país donde ustedes estén, si les es más barato hacerla o comprarla. Entonces, como les decía, la lata de leche condensada es de 395 gramos. Ahora, esa misma cantidad que le añadimos de leche condensada, le vamos a añadir de leche líquida. ¿Cómo vamos a hacer la medida? Con la misma lata. Y se lo vamos a añadir. Una cucharada grande de vainilla, que también pueden agregar esencia de café o pueden añadir ron, que es lo que normalmente nosotros le añadimos a nuestro quesillo en Venezuela, que en algunos países se conoce como flan. Y ahora vamos a licuar todos estos ingredientes para que se forme nuestro flan. Para armar nuestra torta imposible en vasitos necesitamos el envase, que van a ser estos vasitos de 4 onzas que tienen tapa. Son de 4 onzas los vasos. Ustedes pueden hacerlo más grande como ustedes quieran. Si no lo quieren hacer en estos vasos o no los consiguen, pueden también hacer la torta imposible en estas bandejas rectangular de aluminio o estas bandejas redondas. Ya eso se los dejo a su preferencia y a lo que puedan conseguir. Entonces, miren cómo ha quedado nuestro caramelo. Ya yo se los había mostrado. Miren qué hermoso ha quedado nuestro caramelo, el cual va a ser el que vamos a colocar en los envases. Cuando ya tengamos nuestros envases con caramelo en el fondo, vamos entonces ahora a añadirle lo que es el flan. Vamos a colocarle, eso va a depender de lo que ustedes quieran, si quieren que sea mitad flan, mitad torta o que sea más flan que torta. Vamos a añadir solo un poco. Esto lo vamos a hacer con todos los envases. Más o menos por la mitad vamos a colocar de flan en cada molde. Con esta misma mezcla pueden hacer una torta grande también y después porcionarla. Ahora vamos a añadir lo que es la mezcla para el pastel, para la torta. Les quería decir que si ustedes quieren hacer la torta o la mezcla del ponqué sabor a chocolate, lo que deben hacer es agregar 60 gramos de cacao en polvo y sería suficiente para que tengan una torta de chocolate. Yo voy a dividir la mezcla en dos partes. Voy a añadirle 30 gramos de cacao en polvo para hacer el tradicional y el de chocolate, que se le dice chocoflan. Vamos a añadir solamente una cucharada a nuestra preparación y recuerden que la torta normalmente ella crece. Y aquí tenemos listos nuestros envases con la mezcla. Ahora les voy a enseñar cómo lo vamos a cocinar. He visto en algunos videos que lo que hacen es hacer la torta por aparte y el quesillo o el flan por aparte y después lo van uniendo en los vasos, pero siento que así es mucho más trabajo. Por eso le quise traer esta idea a ustedes, porque así sería mucho más fácil de prepararlos y de tenerlo listo en los que se cocinen para ya irlos a vender. Bueno, ya hicimos 7 vasos con torta de vainilla o con ponqué de vainilla. Ahora vamos a agregarle el cacao. Como es a la mitad de la mezcla, van a ser solamente 30 gramos. Si ustedes hacen toda la mezcla desde el inicio de chocolate, van a hacer 60 gramos de cacao que van a agregar. Lo unimos muy bien. Ya aquí tenemos la mezcla de chocolate lista. Vamos entonces a añadir una cucharada a cada vaso y añadimos un poco de la mezcla del flan. Debe ser muy poco. No sé si ustedes pueden visualizar esta raya que está acá.
Debe ser un poquito menos antes que llegue a esa raya. Así, por ejemplo, porque recuerden que la torta crece y después la mezcla se nos puede botar. Entonces solamente un poco. Porque debemos darle chance a que pueda crecer y quede en el vaso de manera correcta ambas mezclas, la de la torta y la del flan. Tenemos dos maneras de hacerla. Lo podemos hacer al horno, colocándolos así en una bandeja para después colocarle agua adentro, que sería en baño de María, que se van a cocinar tanto en la cocina como en el horno. O te voy a enseñar cómo hacerlos en la hornilla si no tienes horno. Para hacerlos en una olla, en un caldero, sin horno, lo que debemos hacer es buscar unos pañitos que estén limpios, unos pañitos de cocina o una mantica, y colocarlos adentro de la olla. Esto es para proteger porque los vasitos son de plástico y el calor no les vaya a tocar directamente, sino que vaya a ser en baño de María. Entonces los vamos a ir colocando de esta manera, tapados con papel aluminio, por supuesto, como pueden ver. Y con mucho cuidado yo voy a añadir agua caliente hasta que tengamos la cantidad exacta, que el agua quede aproximadamente un dedo del envase. Y los vamos a tapar. Los vamos a dejar cocinando por aproximadamente de a 15 a 20 minutos. El caramelo líquido que les enseñé lo pueden colocar en un frasco de vidrio con tapa y les puede durar muchos meses. Miren cómo nos ha quedado el caramelo líquido. Lo podemos colocar en un frasquito de vidrio bien tapado. Incluso lo podemos dejar fuera de la nevera y nos puede durar muchos meses ahí. También es recomendable siempre dejar un poco de caramelo líquido para colocárselo en el postre cuando ya esté listo. Como pudieron ver, esta receta fue muy fácil de preparar y más aún porque no necesitamos molde, ya que la hicimos directamente en los envases donde la vamos a vender. Ahora ha llegado el momento más deseado de toda la receta, que es probarla. Así que acompáñame a probar estos deliciosos vasitos de torta imposible. De verdad que esta torta imposible en estos vasitos ha quedado espectacular, se ven divinos. Así que la persona que los compre los puede voltear en un plato como he hecho yo para poderlos comer, o se la puede comer directamente del envase. Ahora vamos a probar esta delicia. Miren qué delicioso se ve. Realmente esta torta imposible en estos vasitos ha quedado deliciosa. Es que tienen que probarla, así no la vayan a hacer para vender. Se las recomiendo para que la compartan en familia. Espero que te haya gustado muchísimo esta receta. No olvides suscribirte y darle a la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de esta y más recetas que estaré preparando para ti.